que Él es el sacrificio perfecto. Cuando sabes quién es Cristo, sabes qué representa la Santa Cena. Realmente lo reconociéramos, nuestras acciones serían diferentes. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es mejor que vaya a tomar la Santa Cena sintiéndote pecador que sintiéndote santo. ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a este episodio de Evangelio Simple. Es el episodio 14. Bienvenidos, soy Abraham y estamos contentos de estar aquí con ustedes. Nos da felicidad estar aquí. Sí, juntos, reunirnos. Siempre, como dice la raza, es en el wiri wiri, guara guara, ¿verdad? Siempre es un placer y un gusto estar con ustedes, pero también convivir entre nosotros. Realmente sí lo disfrutamos y pasamos momentos muy buena onda, muy padres. Muy agradables, ¿verdad? Vamos a, como siempre, como es de costumbre, ya el equipo, vamos a presentarnos en el equipo. Dama, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, muy contenta de estar aquí, pues emocionada porque el día de hoy viene un tema muy, muy importante. Entonces, esperemos que sea de mucha bendición como lo está haciendo para nosotros. Así es, no, en el en el preprograma estábamos comentando y estábamos bien emocionados, ¿verdad? Un chorro de ideas, pero bueno, peleándonos, pero bien emocionados. Esperemos plasmarlas. Es una discusión donde todo lo que no entendemos lo plasmamos ahí. Liz, ¿cómo estás? Bueno, aquí estoy muy bien, gracias a Dios, y un gusto estar con ustedes, como siempre. Realmente, como dice Dama, este es un tema muy interesante y que es importante que conozcamos y que comprendamos, porque, como quien dice, es la médula, la parte central. Y es lo que me gusta, que antes de esto veíamos ese tema de la cena, de la Santa Cena, como algo como que rutinario, ¿verdad? Pero a la luz de esta palabra van a ver que a la luz a la luz de la palabra de Dios, van a ver cómo Dios nos habla de una manera muy hermosa. Bienvenida, Liz. ¿Qué onda, Eli? ¿De este lado, Eli? Buenas noches a todos los que nos ven a través de esta señal. Hoy vienes de Batman, dice. Sí, hoy ando, el programa pasado vine de Mario Bros. Hoy vengo de Batman, como el amo de la noche. Mira. Papá. Entonces, creo yo, Abraham, que es un tema sí importante, pero con una connotación de delicado. Así es. O sea, creo sin duda alguna que la Santa Cena ha sido uno de las instituciones de Jesús que más a la ligera se ha tomado. Dentro de los sacramentos de la iglesia tiene como sacramento el bautismo, el matrimonio y la Santa Cena. Entonces, y creo yo que los tres han sido tomados de manera a la ligera sin entender el concepto de qué es bautizarse y la responsabilidad que conlleva, qué es casarse y qué es tomar la Santa Cena. Así es. Han sido violentados. Aunque, bueno, perdón, el bautismo es una ordenanza, no es una institución, pero la Santa Cena y el matrimonio sí. Excelente. Como pueden ver, vamos vamos directo al punto. Sí, vamos directo al punto porque la verdad está muy interesante. Acompáñenos durante esta travesía en la palabra de Dios, esta hora de programa. No se van a arrepentir. Adelante, Liz. A lo mejor estaría bien recordarlo que llegaban borrachines a tomar la la introducción. Que llegaban bien, happy. Happy day. Haznos un recuento, Liz, del programa pasado. Imagínate, ahorita, de aquel tiempo que fuera en este tiempo así. ¡Cristo! Y así. Vamos a reventar los oídos a nuestros restos. Bueno, la clase, otra vez. ¿Cómo dirían? El episodio pasado. Ya se me quedó trabado el hámster aquí.
Bueno, en el episodio anterior del programa vimos el hecho de cómo se comportaba la iglesia de Corintios antes de llegar a tomar la Santa Cena. Entonces, En el pre. hacían una reunión del amor en el que había todo menos amor. Ya llegaban como quien dice, a tomar la Santa Cena de una forma ebria, de una forma en la que ya había un resentimiento, porque yo creo que al final de cuentas también había ese resentimiento, esa arrogancia, había todo tipo de sentimientos y de emociones contrarias al amor. Y en este contexto es cuando ya está la iglesia de Corintios a punto de tomar la Santa Cena. Y entonces lo primero que hace Pablo es decirles qué es realmente la Santa Cena, cuál es el motivo, y lo voy a leer de corrido los primeros cuatro versículos de 1 Corintios 11, 23, 24, 25 y 26. Y sobre esto ya ampliamos la introducción, ¿no? Entonces el versículo 23 dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Entonces, Pablo nos está diciendo realmente cuál es el propósito por el cual, cómo se inició, por así cómo inicia esta institución de la Cena del Señor. Entonces, está Jesús sentado con sus discípulos y después de haber hecho esta reunión, y Eli nos decía, la expresión que Jesús hizo es: cuánto he añorado hasta el momento de llegar a esta intimidad con ustedes y de partir con ustedes mi pan, y quiero que ustedes sepan que este pan que ustedes les estoy repartiendo es mi cuerpo, el cual les estoy entregando a ustedes. Y luego toma el vino y dice: y esta es mi sangre. Y es el recordatorio, esto es lo que vamos a enfatizar. Dice: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Entonces, partiendo de esto, ya poniendo lo más relevante, me gustaría que Eli lo extendiera de una forma que pudiera apuntarse a que se comprendiera mejor. Fíjate que el apóstol Pablo es una persona muy, muy llena de Dios, que tiene como escritor esa capacidad de dejar en sus cartas detalles tan importantes, porque la expresión comienza diciendo: porque yo recibí del Señor. No dice que esto fue algo que le enseñaron los discípulos, no es algo que fue enseñado por Bernabé, Por verlo. o por que fue de los primeros que viajó con él. No dice que esto fue enseñado por Pedro. Este es el carácter apostólico. El carácter apostólico era que la doctrina tenía que haber llegado de Jesucristo. Entonces, ¿por qué lo escribe el apóstol Pablo? Porque él dice: yo tengo el carácter y tengo la moral y tengo el investimiento apostolar dado por el Señor para hablar de este tema. Así es. O sea, no lo está tocando cualquier persona, lo está tocando, no lo estoy tocando en carácter de cualquier persona, lo estoy tocando en carácter de apóstol. Así es. Entonces, el texto lo va refiriendo en el sentido de que yo recibí del Señor que la noche que también, en la noche que Él fue entregado, Tomó pan. y eso es muy interesante, porque en ese espacio estamos hablando que quién estaba en la Santa Cena, quién estaba también. Los discípulos. Sí, estaban los discípulos, pero quién estaba ahí en el momento de donde Que se lo iba a está traer. Judas. Y Judas está oyendo esto. Y aquí es muy importante de esto, porque ni el acto ceremonial de la Santa Cena impidió que él fuera a entregarlo. Por eso él mismo le dijo: haz lo que tienes que hacer. O sea, en pocas palabras, ya le dijo: ya, estás listo, ándale, Adelante. ve a traicionarme. Lleva a cabo el plan. Sí, entonces,
y comienza él diciendo, para mí hay una división en estos dos, en estos dos actos. El primero es la salvación de ustedes no es gratis, tiene un precio. Entonces, cuando Jesucristo está aquí, después del acto salieron y la Biblia dice que él lloró o más que llorar estuvo tenso en extremo y Lucas dice que hasta sudó grandes gotas de sangre y dice que él le pide al Padre y le dice, si es posible que esta copa no pase por mí, pues es mejor, ¿no? Uh-huh. Pero que se haga tu voluntad. El Jesús hombre, el hombre está sufriendo, agonizando. Entonces, la expresión de Jesús nos lleva a ese lado divino de Dios en la persona de Cristo. Cristo o Jesucristo no era un humano, era Dios encarnado. No era un humano como cualquiera, era el Dios encarnado. Por eso es que Él sabe lo que viene. Ahora, como Él sabe lo que viene, dice, este es mi cuerpo que por vosotros mañana, en estos días, los van a hacer garras. Así es. Entonces, los evangelistas tienen diferentes enfoques porque unos dicen, ¿seré yo maestro? Otros dicen, ¿pero por qué está diciendo esto el maestro? Y Jesucristo dice, el que moje el pan en mi... Y algunos hasta lo hacen, algunas películas sale donde Judas está. Automáticamente no, ahí. pero lo que está diciendo es alguien de ustedes, de ustedes 12, sí. Es uno de ustedes el que lo va a hacer. Porque todos lo mojaron, porque todos lo mojaron. Es correcto, era parte de la del rito. Ahora, yo quiero que vean esto, porque el hecho de que Él diga que va a ser destruido físicamente por nosotros, está hablando del sacrificio perfecto. En el Antiguo Testamento, el animal era degollado, tú tenías que poner la mano sobre su cabeza, el animal era degollado y tus pecados eran... ¿Cómo? Traspasado, ¿no? Es correcto, traspasado al animal, pero eso no te quitaba tus pecados, lo único que hacía era que cubría tu pecado. Entonces, lo que Cristo le está diciendo, ya no va a haber animales, porque ahora yo voy a ir por ustedes. El pago que me tengo que dar a mí mismo, soy yo mismo, para que ustedes puedan tener acceso a una vida eterna, para que ustedes puedan tener una relación. Entonces, desde aquí el apóstol Pablo le está diciendo a los corintios, esto no es un acto cualquiera, no es trámite, no es pasar y tomarse tu vasito de Jumex y tu galletita, no es esto. Tiene que estar ubicado que Él fue lacerado, pero más que lacerado, como dice en la segunda carta del apóstol Pablo mismo, dice que Él es el sacrificio perfecto. Ahora bien, sin ese sacrificio perfecto, ¿quiénes podríamos tener la vida eterna? Nadie. Absolutamente nadie. Tenemos que seguir sacrificando animales. Tendríamos, nuestros pecados. no habría, o sea, porque al final de todo, nosotros como gentiles no podíamos accesar a la gloria de Dios. En el Antiguo Testamento, los gentiles no entraban hasta al lugar donde entraban los judíos, ellos desde afuerita, papá, porque tú eres gentil. Tú puedes practicar el judaísmo, pero jamás serás judío. Entonces, el hecho es que ahora Cristo dice, yo soy el Cordero que va a ir a un sacrificio perfecto para que ustedes puedan tener esa entrada. Y luego dice que tomó el vino. Tomó la copa. Ahora, esa copa, yo quiero que reflexionemos en el acto primero del vino. ¿Por qué vino? Porque eso era el sacrificio de Cristo. El sacrificio, lo que algunos que han tenido la osadía
siendo cristianos y los no cristianos también, de tomar vino. El vino tiene una doble peculiaridad. Sí. El vino Característico. tú lo tomas y lo primero que hace es que te inunda tu boca de ese sabor, de ese bouquet. Del buque. Pero llega un momento que amarga. Entonces, eso es el sacrificio de Cristo. Para nosotros es algo dulce, delicioso, glorioso, pero para Cristo fue amargo. Así es. Entonces, este es el nuevo pacto. Ahora dice, ahí dice, Mi sangre. este es el nuevo pacto en mi sangre. Ahora, ¿qué es esto? Es que el pacto de Abraham y el pacto de Moisés no daba vida eterna, No. te condenaba. Condenaba, precisamente. Porque ahora, yo le pregunto, ¿quién fue salvo a través de la ley? Nadie. Por eso mismo, fíjense lo tremendo de esto, porque en el escritor de Hebreo dice, y esto, esto es puro ribeye. Por Tomahawk. Este es puro tomahawk. Sí. Porque el escritor de Hebreo le dice, ustedes se van a regresar al judaísmo porque la carta está escrita porque los hermanos estaban apostatando de la fe y se estaban queriendo regresar al judaísmo. Dice, ustedes se quieren regresar al judaísmo. Bueno, la ley a nadie salvó. Y le digo algo, todos nuestros padres de la fe, en el capítulo 11 dice, todos ellos, aunque fueron testimonios de fe, ninguno alcanzó lo prometido. Porque Dios mismo reunió todas las cosas para no santificar a uno primero y a otro después, sino todos fuesen santificados por la misma sangre del Cordero. Así es. Entonces, el pacto del Antiguo Testamento cubre pecado, pero este nuevo pacto, Lo elimina, Los limpia. he lo aquí, limpia. el Cordero de Dios, que quita Quita. el pecado del mundo. Esa palabra griega que me gusta mucho porque lo que en griego significa levanta, despega. Eso es lo que dice. Entonces, lo que está diciendo es que de los huesos está abrazado el pecado, está abrazado al hueso y lo que hace la sangre de Cristo es... Y esto viene a mi mente, esos comerciales de acción. ¿De quita manchas? Sí. Yo también estuve pensando En en eso. que ves el comercial que están las manchas bien pegadas en las fibras de la ropa. Se levanta. Y nada más le echas acción y ¡pum! Se desprende automáticamente. Eso, o sea, si nosotros entendiéramos lo importante que es el sacrificio de Cristo. Entonces, los corintios lo estaban tomando en cuenta. No. Ellos llegaban, se atragantaban con la comida, el vino. La tecatía light, la tecatía Estaban ahí light. tecateando. ¿Y qué onda? ¿Qué? No. La Llegaban con egoísmo, Los Michelob. con altivez, o sea, llegaban haciendo sentir mal a los demás, llegaron a atragantarse de comida, llegaban a atragantarse de vino. ¿Y Cristo? Sí. Exactamente. Y ahora, si lo aplicamos ahora a nuestro tiempo, pues es a todo se le da, llegas a la iglesia, todo es más importante o es más sobresaliente que lo que está sucediendo. O muchas veces ya es un ritual, o sea, es propiamente un ritual. ¿Por qué? Porque, ya sabemos qué fecha es, va a haber Santa Cena. Sí, está bien. No debo, ni me debe. No tengo conflictos con nadie. Voy a tomar la Santa Cena. ¿Cómo pero estás? Piensa bien. ¿Te peleaste con Liz hoy? Sí. No Sí, puedes ¿no? tomar No, la fíjate, Santa Cena. hay personas que han enseñado que mujeres en su etapa de menstruación no pueden tomar Santa Cena. Si tuviste una discusión no puedes tomar una Santa Cena. Ese es Y- el que sigue. ahí O viene. sea, pero fíjate, yo quiero ver algo ahí que es muy interesante. ¿Qué es más importante? Fíjate, la predicación, ¿qué contenido debe de llevar? Contenido de ánimo, ¿basado en qué? Basado en lo acomodé el lugar. Yo voy a sacar un sermón que consuele el corazón del oyente.
o deben de revelar quién es Cristo. Pues debe ser cristocéntrico. Porque ese es el punto. El punto es que cuando dicen algunos autores, cuando tú te pares cuando vas a preparar un sermón, piensa en la necesidad de tu audiencia. Oye, pero ¿qué pasa? Y mi pregunta es, Ay, no. ¿cuál es la necesidad? Todos tenemos diferentes necesidades. Pero ¿cuál es la necesidad principal del humano? Conocer a Dios y a Dios. La Conocer a Dios. redención. Entonces, esto es por eso Pablo dice, ustedes tienen dinero, ustedes dicen que tienen conocimiento, ustedes dicen que ya están en otro nivel, Son espirituales. Que hablan pero la realidad es que de- no, porque el conocimiento básico y el conocimiento medular de la fe cristiana, hasta irónico suena, es Cristo. Sí. Y ustedes no están teniendo el concepto del sacrificio de Jesucristo, la expiación de Jesucristo. Este nuevo pacto ustedes no lo tienen en cuenta. Ustedes lo están tomando solo por tomar. Fíjate, en el versículo 26 dice, cuando tú hacen esto, la muerte del Señor anunciáis, o sea, lo tienes presente, lo recuerdas, lo vives, y eso es como un testimonio, pero no para los que te rodean, pero no propiamente el acto de la Santa Cena, sino todo lo que hemos estado viendo en Corintios, ¿verdad? Todo lo que conlleva el reconocer quién es Cristo. Cuando la tomas dignamente, o bueno, ya me ando brincando. Lo bueno que no fui yo. Cuando sabes quién es Cristo, sabes qué representa la Santa Cena. Imagínate la manera en cómo lo estaban haciendo los corintios, o sea, la gente que estaba afuera observando, mira, ya se están peleando, porque los que se ponen, hablando de que les cambia Happy se pone muy... Nunca he visto una persona No, así. no, hermano, yo, perdón. con puro Pero yo he santo. visto gente pues que se pone agresiva, Otros no muy coordina, muy pasivos, muy sentimentales. ¿Y eso a qué lleva, Abraham? ¿Cómo terminan las pachangas Sí. muchas veces? Pleitos. En pleitos. Desbordado. Entonces imagínate Navajazos. el alboroto, me imagino que ya andaban hasta con el ojo morado y ahí, espérate, ya sigue la Santa Cena. No, y- Qué show, qué espectáculo daban. Y lo tremendo de eso es que yo recuerdo que hay personas que dicen, bueno hermano, nos toca la Santa Cena. Y cuando yo era niña cantaban la de, Él sufrió en aquella cruz. No, yo soy de sufrió RBD por para mí". acá. Esa es muy antigua. No me la sé. Su amor hacia la humanidad. ¿Cuál Canta- cantaban ustedes? No, cantamos otros. La de... no. En el monte. Sí, Carmelo. esa. Pero la Santa Cena no es un acto para que tú llores. Es que eso no es. Llorabas. No, o sea, no es que tú digas, Él murió por mí. O te ponían el video O sea, ¿cómo De se llama? la pasión de Cristo. La pasión de Cristo. Me la bañé. No, pero todos... Él murió por mí. La ira, cómo Pero- martillaban sus manos. Sí. Pero el concepto es más allá. El concepto es, tú tienes vida eterna por esto. Así es. Entonces, Él murió por ti. Entonces, cuando dice la muerte del Señor anunciáis, lo que está diciendo es que tú, es como si tú salieras a la calle y gritaras, sí, Él murió por mí, dio su vida por mí, y lo que tú ves hoy es por Él. Todo lo que toda la transformación que yo he tenido, el cambio de odio a amar, de ego a humildad, de altivez a humildad, de mi matrimonio funcional, de hijos funcionales, de trabajo funcional. Todo esto que tú ves a mi alrededor, no es que yo, es Él que lo ha hecho a través de su palabra, y su muerte y resurrección en la cruz me ha dado esta vida. Así es. Por eso dice anunciar y testificar. Entonces, el hecho es que esto no lo podían decir ellos. Pues no, porque qué testimonio estaban dando. Porque al final de todo ellos no podían decir lo que soy. Imagínate, lo que soy
es porque Él murió y resucitó. Soy egoísta, soy altanero, soy orgulloso. Irreverente, falto de misericordia, imagínate. Entonces, el hecho es que esto se conecta, por eso el apóstol Pablo le dice en el contexto, ustedes siguen siendo niños, Sí. siguen queriendo, necesitan todavía la leche. Así es. Bríncale con- Versículo 27. Nos dice, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Ahora, era lo que estábamos platicando, generalmente tenemos una retroalimentación antes de dar el programa, porque luego si no nos desviamos más de lo que ya nos desviamos. Entonces, realmente lo que él nos está diciendo, la iglesia de Corintios no comprendía que era tomar la cena del Señor, no comprendía no solamente el sacrificio, sino el beneficio que estaban teniendo al tomar la cena del Señor, ¿no? Y yo creo que un poquito más allá, no conocían a Cristo. No lo conocían, no conocían la acción que él hizo, o sea, sí, el acto de amor, o sea, desconocían Y el quisiera yo- acto de sí. amor. Quisiera yo expresar el no conocían, porque no es lo mismo información que acción. Así es. Por ejemplo, cuando está Gedeón cribando, así se dice, ¿no? Cribando El Ay. trigo. a escondidas para que no se lo robaran, se le aparece el ángel de Jehová, que es Jesucristo en el Antiguo Testamento, y le dice, hombre esforzado y valiente. Dice, yo esforzado y valiente, yo soy el más pequeño, mi familia no es muy rica, ¿de qué hablas? Dice, el yo soy te habla. Y Gedeón dice, el que sacó a mis padres de Egipto, el que todo en tiempo pasado. Así es. Y miren la condición que estamos. ¿Qué nos tienes? Sí, entonces, no es lo mismo información Así es. que Él habita en ti. Entonces, es lo que salgamos ahorita a la calle y preguntámosle a la persona, ¿crees en Dios? Así que sí. Te van a decir que sí, definitivamente. Fíjate que hace poco tuve una plática con Sofía, creo que fue Sofía, sí, que me decía, mami, pero es que todos los que a Dios nos ha llamado, creemos que que solamente los que Dios ha llamado creen que Jesús es el Hijo de Dios. Le digo, no, mi amor. Le digo, y le comienzo a platicar del momento en el que Jesús sanaba a los enfermos y los demonios se manifestaban y le decían, ¿por qué vienes atormentados? Digo, ellos realmente también reconocían quién era Dios. Digo, muchas veces es lo que nos pasa a nosotros. Tenemos el intelecto de saber quién es Jesús y que es el Hijo de Dios, pero al final nuestras acciones no son diferentes a las de esos demonios, ¿no? Porque al final de cuentas, si realmente lo reconociéramos, nuestras acciones serían diferentes. Y eso es a lo que realmente Pablo llama, ¿no? O sea, no solamente se trata de que ustedes tengan el conocimiento de lo que es la Santa Cena, sino que también tus acciones sean congruentes con ese conocimiento. Es correcto. Y estaría bien aclarar ese versículo de no tomen la Santa Cena indignamente, porque a mí se me enseñó, o así yo interpreté este texto, ¿verdad? ¿Pero quién te lo enseñó? ¿Cómo se llama el pastor? ¿Me dijiste? Espérame. Dije, El superpastor. Así lo aprendí. Lo primero dijiste. ¿De me dónde lo enseñaron. aprendiste? Me lo enseñaron y no, lo no, aprendí. ¿Que era un Este, superpastor o qué? Que la Santa Cena indignamente era, no puedes venir si te peleaste con alguien, con tu papá, con tu hermano, Se llenó si con tu tienes algún corazón. detalle con una persona, sí, no puedes tomar la Santa Cena. Si lo que decías tú, que hay gente que enseñaba que si ese día tenés relaciones con tu esposo o esposa, no podías tomar la Santa Cena. Si andabas en los días de tu menstruación, no podías tomar la Santa Cena. O sea, esa palabra de indignamente se ha malinterpretado. Luego ya ella sí puedo decir su nombre. Una maestra. Una maestra me explicó o nos explicó qué era indignamente, y la verdad eso trajo mucha paz,
Porque entonces a veces está el detalle, tienes el detalle con tu esposo, ¿verdad? Te peleas o discutes y nada más le pides perdón porque vas a tomar la Santa Cena. Pero realmente no hay un deseo de hacerlo y no hay un cambio de actitud en la raíz de lo que está provocando que tengas esos conflictos con tu esposo. Sales y eres exactamente la misma persona. Sí. Pero fíjate que en Tu lugar- relación con tu esposo, mala relación, es la misma. Entonces, estaría padre que ahondáramos un poquito, ¿verdad?, en esto de indignamente para que, así como a nosotros nos ha quedado claro que es, la gente pueda recibir ese... Porque también No quiero. y Ese hacer regalo. una y hacer no, síganle así como están y hacer una diferencia porque indignamente viene a mi mente cuando dice siendo pecador, sí. O sea, Pero ¿quién es no es decir, pecador? tomar la Santa Cena indignamente es que tú te sientas pecador. Cuando te sientes pecador no la tomas, pero no va en ese sentido. es que, fíjate que No es decía, sinónimo de pecado. decía Dama, se quita una carga, pero fíjate, cuando nosotros interpretamos el texto lo más apegado posible al original, la carga no se te aligera, se te hace más pesada. Porque cuando nosotros hablamos de ser cristianos, dicen, bueno, si confiesas con tu boca que Jesucristo murió en la cruz y resucitó de entre los muertos, ya eres cristiano. Entonces, de ahí basan el de pasa al altar y repite conmigo esta oración. Jesús, Oración de fe. yo reconozco que tú eres Dios. Entonces, pero no es Ya eres eso, salvo. no es una oración mágica. No sirve de nada eso. Ahora bien, entonces, cuando nosotros hablamos de tomar indignamente, es el hecho de que tú no entiendas quién es Dios, No conozcas a que no sabes quién es Cristo. no le des el valor al sacrificio. a lo Y, que y, Cristo- y, o sea, Y que incluso ese temor de tomarte el vino y, bueno, el jugo y la galleta, lo haces con temor, estás reflejando todo lo contrario, o sea, estás reflejando que tú crees que esa salvación viene de ti. Estás desvalorizando Sí. lo que Eso Cristo yo creo- Cuando va realmente por ahí. debes de comprender que al final si estás ahí es porque alguien ya te dio el acceso y Pero- ese alguien es y ese es Jesucristo. indignamente, porque el peso de la salvación está Pues, recayendo aquí. sobre nosotros. Entonces tú dices, Digo, en el primer caso de cuando piensas que tienes temor de "Ah, lo indigno. torre, es que yo en la mañana le dije a mi esposo, púdrete, no puedo tomar la Santa ¿Y quién Cena. te quita quién te quita Púdrete, esa aparente perro. carga? ¿Quién te quita esa aparente carga cuando yo actúo y pido perdón o corrijo esa situación? Ah, ya te sientes cómodo ahora sí. Ahora sí, pero el asunto es peor. Sí, porque Sí. pones tu O sea, salvación en ti. o sea, por eso es que es delicado esto. Y cuando nosotros, no sé si se acuerdan cuando estudiamos la carta de los Gálatas, el peligro de los Gálatas, ¿cuál era? La que ponían el todo sobre ellos, que querían agregarle cosas al sacrificio de Es Jesús. correcto. Ese era el punto. Entonces, ¿verdad? Dios hace el 50% de mi salvación Y yo el otro 50%. y yo el otro Y eso 50%. le molestaba a Pablo, pero Entonces, el punto es Señor. ese. El punto es que tomar indignamente la Santa Cena es eso. Es que tú no entiendas el poder del sacrificio de Jesucristo. Que tú no entiendas el poder de su resurrección. Que tú no entiendas la vida eterna en Él. Y que tú no entiendas la transformación de su palabra en ti. Así es. así es. Por eso, Por eso lo dice. O sea, pruébense a sí mismo y coma así el pan. O sea, al final de cuentas, está consciente de que ese sacrificio tú estás llegando y puedes obtenerlo, pero no por ti. O sea, quiero que tú... Pablo como que dice, estén conscientes que esto no es por ustedes porque ni siquiera se lo merecen. Y al entender esto, al verse ustedes tan pecadores y al verse que esto no proviene de ustedes, entonces podrán hacerlo de una forma y entonces podrán reconocer que lo que tienen no es por ustedes, sino que es Dios quien se los ha regalado a través del Hijo. Entonces, es decir, fíjate lo que voy a decir, que esto Explota. Chompas. es mejor que vayas a tomar la Santa Cena sintiéndote pecador
que sintiéndote santo. merecedor. Así es. Sí, fíjate lo que estoy diciendo. Es mejor tomar la Santa Cena sintiéndote pecador que sintiéndote santo. Sí, porque ahí estás reconociendo. Cuando tú te vas, El lugar de fíjate, Cristo. que eso es lo que siempre hemos platicado tú y Abraham, cuando hablamos de mi persona. Cuando me dicen, a la torre, hermano, qué inteligente es. Lo primero que viene a mi mente es, chinelas. Si no fuera por Dios, yo estaría tronado. Porque realmente yo soy bien tonto. No sé si se han dado cuenta. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, Hasta me tembló la mano. tengo problemas de ansiedad, tengo problemas de depresión, tengo problemas, Ya, un ya, chorro ya, de cosas. sí. Pero Vamos a entonces, hablar ¿qué de es lo que Cristo. pasa? Pero lo Vamos que a ven es la hablar de gracia de Cristo. Dios y a Dios mismo. Ahí es donde está el punto. El punto es que cuando tú te paras en el altar a predicar, tú dices, es que esto no puede ser de mí. Sí. Esto es de algo más grande que yo. Exactamente. Cuando termino de predicar, termino y me voy a mi silla a sentarme, lo que viene a mi corazón es gracias a Dios porque me volviste a ayudar un domingo más. Simplemente el hecho de que estemos aquí los cuatro sentados, Alberto allá atrás del celular, o sea, reconocemos que esto solamente Sí. ha sido la mano, la gracia, el amor del Señor. Caemos porque- rendidos ante Dios. Pero para no ser Tronadísimos. bien, porque luego nos tardamos Sí. más. Versículo 29 y versículo 30. Vamos a seguir. Qué nombre, estos muchachos se emocionan. Y disculpen que los interrumpa, pero queremos... No, como está bien queremos extenso, sí. terminar, Sí. Para Dice, terminar. versículo 29, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Entonces, y esto es algo que estuvimos discutiendo acaloradamente porque nuestro concepto erróneo, porque esa es la realidad, nosotros tenemos un concepto erróneo de que al final, cuando alguien se enferma, la primera pregunta es, bueno, ¿en qué pequé? ¿No? Y se van a esta Y entonces comienzan a ver que el haber tomado esta cena de forma pecaminosa, pues les acarreó esta enfermedad. Pero ¿qué es lo que ya aclaramos? Cuando la tomaste indignamente es cuando creías que te la merecías. Es decir, tu enfermedad y no va a ser ocasionada por un juicio de Dios, no por el hecho de que la hayas tomado indignamente, sino porque... Ay, ya me revolví. Tenía la idea, pero Te ya estaba se me esperando fue. así como Sí. que lo diga, Sí, que lo no. diga. Oye, que lo diga, que lo diga. Ya dejamos hasta el mediodía, pero sí, Es es que el problema aquí es que nosotros cuando ligamos la Santa Cena, la ligamos al pecado, Así es. pero no te ha ligado al pecado. Hagamos un lado al pecado, Siempre somos pecadores. porque siempre viviremos pecando. Moriremos El de problema aquí es que lo que tú estás poniendo en contra, la disyuntiva está en que tú, por eso yo decía hace un momento, es mejor ir a la Santa Cena sintiéndote pecador que sintiéndote santo. Porque en pocas palabras tú estás diciendo, yo me he portado tan bien que me lo merezco. Sí. Entonces, si tú te has portado bien porque te lo mereces, entonces tú no necesitabas el sacrificio de Cristo. Y eso es paradójico porque el sacrificio de Jesucristo lo hizo con la premisa de que todos somos pecadores. Y que no podíamos. Y que no podíamos ser perfectos. Entonces, ¿cómo pretendemos ser perfectos Entonces, ahora? la situación es que tú en pocas palabras estás diciendo, no necesito el sacrificio de Cristo. Así es. Entonces ese desconocimiento y ese vivir sin ese conocimiento de quién es Cristo te lleva a situaciones de Entonces, desgracia, de enfermedad, pero también aclarar que no significa, porque a veces nos enfermamos porque nosotros mismos provocamos, ¿verdad? Esa enfermedad, no nos cuidamos, no nos atendemos, pero hay otras que sí pueden ser provocadas por esa falta de conocimiento, darle ese valor a quién es Cristo. Por ejemplo, si ahorita a mí me da diabetes, no es porque como mucho, ni tomo mucha coca, Ah. Es ni porque- hago ejercicio. es porque- Es que tomé la Santa Cena indignamente. No. No, vas a confundir a la gente. No, Pero esa es la parte irónica. Sí, lo que sucede es que te das cuenta de que tú vas y tomas la cena en tu mente de una forma digna, porque no tienes ningún Creyendo problema. que eres digno. Sí, creyéndote que eres digno, pero
por más que te esfuerces en que te vaya bien, por más que te esfuerzas, no da ningún resultado, es porque al final de cuentas, si realmente la tomaras dignas, tus acciones reflejarían esa llenura del Espíritu Santo, ese reflejo de Jesucristo, y no habría esa incapacidad de ver que tu mismo mal, tú mismo te lo estás provocando, ¿no? Ahora, el punto es este. Yo quiero llevarle a esto porque es que cuando hablamos del sacrificio de Jesucristo, es la exégesis del Antiguo Testamento. Cuando el judío tomaba la Pascua, ¿cómo era el rito? A ver, ¿quién sabe cuál era el rito de la Pascua? El rito de la Pascua es que tenías que hacer un té eran ramas y cosas que eran demasiado amargo. Entonces, eso lo tenían que tomar, y lo amargo de todo ese té era para reflexionar en lo amargo que fue la esclavitud En Egipto. en Egipto y lo amargo que fue el desierto, pero que Dios ahora los tiene en una mejor posición. Ahora, el nuevo pacto, ¿qué es? El vino, lo dulce y lo amargo del sacrificio de Cristo, y el cuerpo lacerado por nuestra redención. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Ok. Entonces, cuando nosotros llegamos a este punto, llegamos al punto donde el apóstol Pablo hace una conexión entre Dios del Antiguo Testamento y Dios del Nuevo Testamento. Ahora, yo les pregunto, ¿Dios odió a Israel? Sí, No. Ay, Israel. lo amaba y lo odiaba. Donde haya amor, Dice la hay raza. odio. Amodio, Yo odio Amodio. amor, Lo amaba ándale. Amodio. No, Dios No. odiaba a Israel. Lo amaba. Entonces, ¿por qué les mandó a Babilonia? ¿Por qué les mandó a los medos persas? ¿Por qué les mandó a los bárbaros? ¿Por qué les mandó a los imperios romanos? Porque los amaba, porque sí es Dios. Porque era la forma de corregir. Ujú. Entonces, pero la intención de Dios era siempre que dice, porque yo siempre he querido que tú te vuelvas a Te mí. vuelvas a mí. Así es. Ahora, entonces, en esta hace esa conexión el apóstol Pablo diciendo de que tú tomas indignamente, Dios no te quiere destruir. Dios lo que quiere es que tú Te vuelvas. entiendas quién es Jesucristo, entiendas su muerte, entiendas su resurrección, entiendas lo grande. Voy a escribir próximamente, estoy escribiendo ahorita una nota o una Anuncios. un post que habla acerca de la encarnación de Cristo, del valor de la encarnación de Cristo. O sea, yo te pregunto, ¿cómo tu mente, y eso para el griego era una locura, cómo en tu mente un Dios se encarna? No, pues. No se puede. Tú mereces el infierno. ¿Y cómo un Dios se encarna? Ujú. Y ahora, espérate, y se encarna por ti. Sí. Y dice el apóstol Pablo ahí en Filipenses, con mucho trabajo, alguien se puede sacrificar por alguien bueno. Ay, qué amo. ¿Quién se sacrifica por alguien perverso? Y dice el apóstol Pablo, dice que todo lo que hay en nosotros es todo lo que Dios odia. Sí. Y entonces, ¿tú no entiendes eso? O sea, el examinarte no es el hecho de que busques en tu mente y en tu cajón de interior recuerdos la todo acumulación de pecado. Sí. Palomita, tachita. Ahora palomita, sácalos. No, Reconoce. lo que Pablo dice es que examine hacia adentro tachita. Sí conoces. y te observes si tú ves a Cristo. Si tú en tu familia estable ves a Cristo. Si tú en tu trabajo estable ves a Cristo. Si tú en tu gozo interno ves a Cristo.
si tú en medio de la circunstancia ves a Cristo, si tú exaltas en todo a Cristo, si tú en tu transformación de vida ves a Cristo, pero si tú te examinas y dices, es que yo dejé de tomar, yo dejé de fumar, yo dejé de drogarme, yo arreglé las cosas con mi esposa, el diálogo. Más que todo, como las conferencias matrimoniales, el diálogo. La receta de cocina, la receta de cocina que das. Llévales flores, Sí. llévales serenata. Llévalas a cenar, Llévalas a cómprales un cenar. vestido. Ahí está la clave del Yo soy matrimonio generosa. estable. No es Cristo, no es que cada uno cumpla el engranaje de lo que dice la Biblia, sino es que esos consejos, o sea, parecen más coach de Superación personal. de superación personal que realmente predicador y conferencista. Yo por eso, yo creo que la ciencia de la psicología te puede ayudar a determinar ciertas cosas, pero no te solucionan las cosas. Lo único que puede solucionar la vida del hombre es la palabra de Dios, es Dios mismo, es su poder, es su gloria. Entonces, si tú no estás glorificando a Dios por lo que tú eres, y si tú vas a la Santa Cena pensando que te merece ese acto porque esa semana no pecaste, tú no eres digno de la Santa Cena y la estás tomando indignamente, porque lo único que nos hace digno de tomarla es la sangre de Cristo. Le Así está es. diciendo Pablo, examínate, mírate, miren lo que hacen antes de llegar a este acto sagrado instituido por Jesús y díganse si realmente ustedes están siendo dignos de esto. ¿Verdad? ¿Verdad? Versículo 71 al 32. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Es decir, si al final de cuentas, el tomar esta forma de decir, si de forma inconsciente no estás teniendo el conocimiento de quién es Jesucristo y por ello en tu vida te va mal, entiende que eso es porque tú no te examinaste y esto solamente es que el Señor te está juzgando. ¿Para qué? Para evitarte el juicio con el resto del mundo. A eso va apuntando el apóstol Pablo, es decir, digo que ya hoy ya no ando carburando muy bien, pero al final eso es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo, es decir, el propósito para que tú te examines es evitar el juicio de Dios, pero si viene a Él, comprende que es para que tú regreses al redil. Sí, porque al final de todo, Dios no quiere que tú perezcas, sino que llegue a la vida eterna. Entonces, así como con el pueblo de Israel, es correcto. El trabaja juicio, con nosotros. el juicio no es destrucción, sino es preservación. Así es, para preservar. Uno de los puntos teológicos más importantes de la salvación es la preservación de los santos. Entonces, en pocas palabras, y a mí me gustaría decirlo en versión tabasqueña, es que Dios dice, a punta de cachetadas, patadas y jalones de pelo te voy a meter al cielo. Así es. Para que tú entiendas que yo soy Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que esto es lo que a mí me gusta mucho porque Israel se sentía poderosa. Pero ¿qué pasó cuando Dios sacó su mano? Entonces, el cristiano se siente tan poderoso declarando, decretando, confesando, profetizando. Sí, se siente con todo ahí. Pero Dios dice, no entiende que todo es por mí. Sí. Voy a sacar mis manitos para que tú entiendas que sin mí tú no eres nada. Así es. Y Pero muchas veces la iglesia toma ese juicio, ese trato de Dios como Satanás. Es que Satanás nos está, es un, ¿cómo se dice? una prueba. Una prueba y Satanás Nos está está atacando. metiendo su cola, nos está atacando, ¿verdad? Sí. Es un ataque del diablo, vamos a ponernos a ayunar, vamos a ponernos a... Yo también, o sea, muchas veces creí de esa manera. Por ejemplo, yo pasé por una situación difícil con mi esposo hace unos años y llegué a pensar que dije, ¿será un ataque de Satanás? Porque en mi mal juicio, en mi poco desconocimiento de la palabra, decía yo, me sentía merecedora de un buen trato de Dios hacia conmigo y mi familia, porque decía, pues nosotros nos portamos bien, Me lo he ganado. me lo he Sí, ganado, claro. pero luego llegó
ahora entiendo que era un trato de Dios para con nosotros, para conocerle más, para acercarnos más a Él. Entonces, a veces caemos en eso, Eli, y a veces a la gente ve a veces las publicaciones que hace uno o la gente que está conociendo más de la palabra y dice, ay, no, hombre, esto es como, ya ni creen en los ataques del diablo, o sea, hasta como que, quiero que el diablo me ataque, ¿verdad? Queremos como que no estoy a gusto, me hace no falta estoy a algo. gusto. ¿Cómo dices Un taquito. tú? ¿Te hacen falta qué? Mataquitos. Oye, pero es eso que hemos platicado, cómo hemos querido humanizar a Dios, en que Dios siempre me trate bien, Dios debe ser bueno muy tranqui conmigo, si algo malo me sucede es el diablo. No, y al final también se ve bien presente en el hecho de que si estoy enferma de muerte, pues vemos la muerte como un temor. O sea, hasta ese punto hemos llegado, que yo no entiendo, yo creo que es la parte humana, que si nuestra finalidad es la vida eterna, ¿por qué tenemos temor Nuestra a meta. alcanzarla? Es por eso que yo pongo el ejemplo siempre, el atleta preparándose durante 6 meses para un maratón de 20 kilómetros y luego cuando ya está a punto de llegar a la meta, no, yo no quiero llegar. Sí, va en primer lugar y dice, no, yo no quiero. Pero es de conocimiento de Dios Exactamente. y nuestra vida terrenal, porque estamos abrazando lo Aferrados terrenal a y esto. por eso el apóstol Pablo, vamos a ver más en capítulo más adelante, cuando dice que las pruebas y aún el peligro de muerte es lo que nos da un mayor peso de gloria, porque nuestra meta no es terrenal, no mirando lo que está enfrente de nuestros ojos, sino levantando Lo que nuestra está mirada arriba. a lo que está allá en los cielos con Cristo. Así es. Le decía yo a unas amigas que una mañana que íbamos Alberto y yo a caminar, yo le decía a él, ¿qué pasaría? ¿Cómo le harías tú si yo llego a morir por los casos ahorita que hay de COVID y que está muriendo gente y todo? Si Dios Que no quiere. estamos exentos, no porque seamos hijos de Dios, no nos vaya a pasar eso, Dios Si Dios sabe. quiere. Entonces le decía a mi esposo, si eso me llegara a pasar, que enfermara y muriera, ¿qué plan B tendrías? Ya tengo vista la vecina que Ya tengo el plan B. No, lo que tú no sabes que tiene B, C, y D, hasta la F y Z. G. Y dice, no, y todas la con verdad, nombre de mujeres. Dice, no, la verdad, no sabría cómo, o sea, a quién tener la confianza para cuidar a las niñas. O sea, y luego me la volteó, o la volteamos. ¿Qué pasaría si él faltara en la casa, si él enfermara y muriera? Y llegó un momento en que nos quedamos callados, de amor, nos quedamos callados porque dijimos, ni yo sabría cómo hacer en este momento, la verdad, y él también. Entonces, ¿por qué? Porque el hombre está aferrado aquí, no quiere pensar en eso y no quieres ver esto de, por ejemplo, la pandemia o situaciones que pasan como algo que simplemente Dios lo permitió y así es, por Así su es. voluntad. Fíjate que yo conocí un matrimonio. Algo natural, vaya. Yo conocí un matrimonio de Australia, no mexicano, australianos eran ellos. A mí se me da mucho ¿Cómo si no hablar sabes con inglés? ellos. Internacionalismo. Yes, very good, fandango. Entonces, ¿cómo? Welcome me. Ya entiéndanos, ya. Entonces- Altas horas de la noche. Entonces estaban platicando, ella le dice al esposo, oye, amor, ¿y si yo me llego a morir? ¿Qué pasaría? Como dijo esta dama. Pues la vida sigue. Dice, no me digas eso. Estéreo, Pero ¿es liso o no? Es- No, dice, bueno, ¿y si tú te mueres? La vida sigue. No pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? ¿Y cómo le voy a hacer? ¿Tu confianza está en mí? ¿Tú crees que yo soy la solución a tu problema? O sea, tú tienes comida, techo, casa, ropa por mí. ¿Tú crees que yo soy el que te sostengo? El que nos sostiene es Dios. Si tú te mueres, la vida sigue y Dios Así es. sigue siendo Dios. Y si tú te mueres, la vida sigue, Dios sigue siendo Dios. Así es. La muerte no limita la obra de Dios. El sacrificio por eso es que esa es la problemática. La problemática es que si tú no tienes
a Cristo como la referencia de tu vida, no estás apto para la Santa Cena. El examinarte no es el cuánto hayas pecado, sino el examinarte es qué tanto dependes de Dios, ¿Qué tanto reposa tu fe en la soberanía de Dios, de Dios? en los planes perfectos Para de que Dios. repose, pues tienes que confiar, que conocerlo a él. Claro. No O puedes, sea, si no, pero no. el problema de la Santa Cena, ¿cuál es? El problema de la Santa Cena es que tú le quitas el protagonismo a Dios. El valor. Sí. Bueno, vamos a acabar los últimos 2 versículos, que ya es como quien dice la despedida de este tema. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Ya es como que la despedida. Ya está diciendo, bueno, hermanos, si ustedes quieren hacer escándalos, no lo hagan aquí en la iglesia. Vénganse comiditos. Oye, pero es tremendo esto, porque lo que Pablo está diciendo es que están cometiendo un error garrafal por hambriados. Si tú tienes dinero, algo en tu casa, come allá y ven acá a celebrar el gozo de tu salvación. Así es. Pero que Ven acá. aprovechaban muchos No. para, como dicen hoy en día, Como algunos correar. que correar. conozco, va a haber Es que- fiesta, mejor no como en todo el día. Ya, Es que, Pero es que ¿a qué nos lleva tu la neta, Ah, como me realmente- gustan fría y regalada. Realmente estos Sin versículos gas. nos llevan a comprender a la pregunta que hicimos, yo creo que en el programa pasado, y que termina es, ¿a qué vamos a la iglesia? ¿Cuál es el propósito de congregarnos? Es que esto es, ¿Vamos a glorificar a Dios o vamos a satisfacer nuestras necesidades propias? O a glorificarnos Y- a A nosotros glorificarnos mismos. nosotros, es decir, yo sí soy digna, yo puedo esto, yo estoy aquí por mí, yo acepté a Cristo, porque realmente esa es la mentalidad de muchos cristianos. Entonces, ¿a qué vas a la iglesia si no necesitas de Dios y tú solamente puedes y tú eres autosuficiente? ¿Para qué reunirte? no, ¿para qué necesitas a Dios? Para que lo necesitas, sí. Pero ese es el punto. El punto es, si realmente nosotros podemos ganar nuestra salvación a través de nuestras acciones, ¿para qué vino Cristo? Así es. Ahora, pero el último verso está interesante por el hecho de que el apóstol Pablo dijo, y no he acabado. Les dio hasta para llevar, pero cuando llegue. Cuando llegue no Porque- saben. O sea, ¿y por qué dice no ha acabado? Porque no es un tema Fácil. ligero Que se tenga de... que tomar el- No. La Importante. Santa Cena Tiene que es, quedar bien un, establecido. es una institución de Dios, pero la Santa Cena es Cristo el centro de todo y por todo. Entonces, cuando dice haced esto en memoria de mí, lo que está diciendo es que todos los días tienes que recordar que Cristo es el todo de tu vida, el centro de tu vida, y lo que tú eres es gracias a Él. Así vivir. es. Ahora, si eres de lo peor, si eres terrible, como era lo de los corintios, necesitas a Cristo. Así es. Porque tú puedes ser miembro de un grupo de personas que religiosas, pero tú no eres cristiano. Que en una organización a la que yo estaba, que no voy a decir que son la Asamblea de Dios, ahí tú la manera en cómo tú puedes hacerte miembro activo en plena comunión son de 3 maneras. Tienes primero que asistir regularmente a los cultos, Bautizarte. 2 tienes que bautizarte y 3 tienes que diezmar. Si cumples esas 3 cosas, tú eres cristiano en plena comunión, aunque sea chismoso, argüendero, Miembro sinvergüenza, acosador de menores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, desde el plano bíblico es diferente. Porque el plano bíblico dice que la evidencia que eres parte de la iglesia de Cristo son 3. Cristo, el centro de todo. El Espíritu Santo, santificándote constantemente. Y 3, la Biblia, la fuente del conocimiento de mi vida y de mi amor. Así es. Así es. Entonces, cuando tú tienes esas 3 cosas, tú eres parte de la iglesia. Y cuando hablamos de la iglesia, no hablo del edificio, sino hablo de la iglesia universal. Como dicen católicos. ¿Qué es católicos? La iglesia. La iglesia universal.
apostólico, la doctrina de los apóstoles. Bueno, ya, Entonces, no tenemos la que- iglesia, perdón, termino con esto, debe de estar fundamentada en qué? En la doctrina de los apóstoles y los profetas. Así es. Listo, hemos llegado al fin de este programa, de este episodio número 14. Y bueno, estamos contentos de transmitir, de haber generado un contenido más pensado en cada uno de ustedes. Compartan, denle me gusta y hagan sus comentarios. Y es un gusto siempre compartir el estudio con los colegas, con amigos, con parte de la familia, somos parte de la familia. Y también es un gusto saber que llegamos hasta cada uno de ustedes. Los esperamos el próximo programa, el próximo episodio. Y les mandamos un fuerte abrazo. Hasta luego. Chao, chao.